órganos y de tejidos. Ese es el concepto y la definición de shock. Y obviamente que ustedes saben que existen distintos tipos de shock, desde un shock cardiogénico, un shock séptico, un shock alérgico. Existen situaciones en las cuales, situaciones clínicas que pueden simular un estado de shock, pero fundamentalmente nosotros el shock al cual nos vamos a dedicar es el shock hipovolémico, o sea, el shock por pérdida de volumen. Por lo tanto, todo el tiempo que estemos hablando durante esta charla, que es de más o menos 35 minutos, estamos hablando del shock por pérdida de volumen, eso en el contexto de un paciente accidentado, politraumatizado, baleado, agredido, caído, accidente en moto, automovilístico. Y lo más importante de este diagnóstico es reconocer la presencia del shock. Abra uno de ustedes el micrófono, a ver, un varón. ¿Cuál crees que es el signo o la manifestación clínica más importante que te hace sospechar shock? Nombre y respuesta. Ya pues, interactuaremos un poco, jóvenes. Doctor, ¿Sí? se podría observar taquicardia y también si el paciente está frío debido a una Solo uno. Solo uno. Solo uno. Disminución de la perfusión hacia los órganos. Disminución de la perfusión. Eso es la definición. Yo quiero un parámetro fisiológico clínico que te haga reconocer el estado de shock. Hipotensión puede ser, doctor. Esa respuesta, la última del varón. Ahora apaguen sus micrófonos. Esa última respuesta que dijo, hipotensión puede ser, doc. Amigo, en la clase yo te hubiera dicho, cambia de carrera, estás para enfermería. Si tú esperas que el paciente esté hipotenso para hacer diagnóstico de shock, estás llegando tarde al diagnóstico, porque les dije que para que exista presión arterial baja, tienes que haber perdido entre el 30 y el 40% de la volemia, amigos. ¿Ya? Ustedes tienen que estar capacitados, ya les he dicho ayer, para hacer diagnósticos en trauma y medicina con manifestaciones precoces. Si ustedes van a hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, apaguen ese micrófono, de insuficiencia respiratoria con cianosis, estamos tarde, vamos a perder pacientes. Manifestaciones precoces, siempre, ¿cómo se presentará? Un estado de hipocalcemia postiroidectomía total. No voy a decir Chebostegui Truzó tarde. Tengo que pensar en manifestaciones clínicas precoces, hipoestesias y parestesias en los pulpejos de los dedos. ¿Cuáles son las manifestaciones precoces del shock hipovolémico? Lo han dicho, ¿verdad? Taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio. Si la presencia de estas tres manifestaciones ya les hace el diagnóstico de shock en el contexto de un paciente politraumatizado que habría perdido parte de su volemia. Y no se les ocurra nunca más contestar hipotensión arterial. Bueno. El escenario. A ver, Mimi, lee el escenario. Mujer de 28 años en una colisión vehicular. La paciente no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El pulso de 126, presión arterial de 96/70 y frecuencia respiratoria de 28. Confusa y ansiosa. Apaga. Un varón. ¿Qué opinas del escenario? Nombre. Gonzalo Izaga. Dale, Gonzalo. La paciente no estaba con cinturón, eso ya nos dice mucho del mecanismo de lesión. Después está con taquisfigmia, 126 por minuto, su presión arterial sistólica está baja, su presión diastólica está elevada y el paciente presenta taquipnea con 28 respiraciones por minuto. ¿Qué significa eso? La paciente puede estar haciendo un shock, puede estar perdiendo sangre. Está en un shock, ¿verdad? Además, fíjense, está confusa y está ansiosa. ¿Qué significa eso? Que su cerebro, jóvenes, está hipoperfundido, ¿verdad? La agitación es hipoxemia. El aletargamiento es hipercapnia.
Entonces, y no apaga el micrófono, y no necesitas más información, ¿verdad? Colisión vehicular sin cinturón, esta señora salió expelida del vehículo probablemente, entonces tenemos que pensar, todo paciente que está sin una medida de seguridad como un cinturón, el riesgo es mayor. A mí me llama demasiado que esté taquicárdica, jóvenes, mira, 126, y me da una presión arterial baja ya, 90, 70, una frecuencia respiratoria alta y me dice que está confusa y ansiosa. Entonces, seguramente, taquicardia, alteraciones del sensorio, y si tuviera la oportunidad de ver su piel, seguramente está pálida y fría. Esta paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Objetivos. Vamos a definir, ya hemos definido el shock, y reconocer el shock y correlacionar los signos clínicos agudos del paciente con el grado de la pérdida de volumen. Hoy día vamos a aprender más que a clasificar el shock en base a la pérdida de sangre, vamos a aprender a clasificar el shock en base a la respuesta. Y ese es el asunto de este tema. O sea, de que el paciente no viene con un marcador como en la máquina de los surtidores de gasolina, ¿verdad? Entraron 20 litros, 30, y no hay en sus ojos un marcador que diga perdí 30% de mi volemia, perdí 20%, no. El paciente te va a dar signos clínicos y la respuesta es la que te va a orientar y te va a decir, lo primero es que tenemos que saber diagnosticarlo, ¿verdad? Sospecharlo. No nos interesa el grado en que se encuentre. Lo importante es, está en shock, vamos a iniciar las medidas. Vamos a explicar la importancia de la identificación temprana y el control de la hemorragia, ¿verdad? De hecho, en shock vamos a aprender en C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Vamos a describir el manejo inicial y posterior del shock hemorrágico, jóvenes, por pérdida de volumen. Vamos a reconocer la respuesta fisiológica, esto es lo más importante, a la reanimación con líquidos y evaluar las complicaciones. Vamos a tocar un tema muy especial que sería lo que es la resucitación balanceada, presión permisiva, y vamos a hablar de algunas consideraciones especiales en el diagnóstico. ¿Qué es shock, Luisaga? El shock es la presencia de una perfusión y oxigenación tisular inadecuadas. Perfecto. 100 puntos te has ganado. Y todo el mundo tiene que saber. Los términos pueden variar. Estado de hipoperfusión o hipoxigenación tisular, ¿verdad? Otro varón. Nombre. Ya pues, chicos. Una chica. Activa tu micrófono. Una chica, micrófono y nombre. Es que quiero preguntarles algunas cosas para que interactuemos, para que sea más entretenida la clase. Doctor, Russell Rodríguez. Russell. Bueno, si nosotros sabemos que el estado de shock es un estado de hipoperfusión de órganos y tejidos, ¿verdad? Esto traduce en un cambio también en la función de la célula, ¿verdad? Explícanos un poco qué está ocurriendo a nivel celular. Hay una disminución en el aporte de oxígeno, ¿no, doctor? Lo que va a ocasionar los cambios que ya hemos mencionado. Perfecto. Entonces, hay un cambio en el aporte de oxígeno a nivel de tejido y célula. ¿Y qué condiciona esto? Que la célula, que estaba acostumbrada a un metabolismo aeróbico, entra en un metabolismo anaeróbico. Y como consecuencia de este cambio en la fisiología, en la función celular, la célula va a empezar a producir ácido láctico. El ácido láctico se va a acumular en la sangre y vamos a tener lactacidemia, que se manifiesta por acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, y dentro de la célula sigue todo este cambio del metabolismo aeróbico al anaeróbico, empieza a hincharse la célula por este cambio, empiezan a alterarse los ribosomas, los organitos, las organelas, las mitocondrias, edema hasta que estalla la célula y se muere, ¿verdad? Entonces, ese es a nivel, el cambio ultraestructural desde lo que es un tejido
un órgano, un tejido, hasta la célula cuando pierde volumen. Ahora, ahí tienen. El estado generalizado implica un aporte inadecuado de oxígeno. ¿Y qué ocurre? Esto es importante, ahí está el resumen. Si mi organismo detecta que estoy perdiendo sangre, el corazón es el primero en detectar la pérdida y se manifiesta por taquicardia. La taquicardia condiciona además a nivel central y periférico liberación de catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas? Estamos explicando las manifestaciones precoces. Produce una vasoconstricción arteriolar periférica y a nivel intestinal. Ya está sufriendo el intestino. Y a nivel periférico, la piel se pone por eso pálida, sudorosa y fría, porque está hipoperfundida, ¿verdad? Las catecolaminas, la vasoconstricción, y al producirse la vasoconstricción disminuye la irrigación a ciertas áreas vitales de nuestro organismo, como cerebro, corazón, riñón, y en cerebro se va a manifestar por alteraciones del sensorio. Entonces, ahí está la base fisiopatológica de lo que es el shock y las manifestaciones precoces. Por favor, hipotensión, ya les he dicho, están llegando muy tarde. Cambia el metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, disfunción celular, muerte celular. Esta diapositiva estaba muy bonita en la 7ª edición, si la buscan, y la van a encontrar ahí. Hay un mono, un dibujito animado de toda la progresión del daño celular. Ahora, a nosotros nos interesa, lo que hemos dicho, saber reconocer el shock en forma precoz, ¿verdad? Y si ya sabemos que taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría y alteraciones del sensorio son manifestaciones precoces del shock, cuando esté viendo un paciente accidentado, gravemente lesionado en el servicio de emergencia, que tiene estos 3 requisitos, yo digo, el paciente está en shock, ¿listo? Y lo primero que tengo, no me interesa saber el grado de shock, y no me interesa saber que está en shock, presumir que es hipovolémico porque estamos en el contexto de trauma y empezamos la resucitación. Oiga, si después de esto, de repetir 20 veces taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría, alteraciones del sensorio, no nos vamos a acordar cuando les pregunte cuáles son los cambios precoces del estado de shock. Jóvenes, hay que estudiar un poco más. Y un dato vital e importante, pero el gasto urinario, nosotros lo vamos a utilizar, este de acá, como un parámetro fisiológico de la resucitación. O sea, ya detectamos el shock, estamos tratando y nos interesa a nosotros saber cuánto está eliminando ese riñón. Y en la medida que el débito urinario sea satisfactorio, nuestra resucitación es óptima. ¿Y cuál es la causa del shock? En trauma hemos dicho hipovolemia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Habrá shock séptico en trauma? Sí. Un accidente en bombeo, kilómetro 100 o 90 hacia La Paz, embarrancados, medianoche, los rescatan a las 6 horas después, trauma abdominal cerrado con estallido de víscera hueca, colon, sale contenido intestinal hacia la cavidad. En 6 horas, obviamente, que ese paciente ya va a estar en shock séptico también, ¿verdad? Pero son complicaciones extremas en las cuales uno debe hablar. En general, el shock del que nosotros vamos a hablar es el estado de hipoperfusión de órganos y tejidos asociado a la pérdida de sangre. Entonces tenemos por un lado el shock hipovolémico por pérdida de sangre y de líquidos, y el no hemorrágico, que sería el shock cardiogénico, el neurogénico, que es un shock espectacular, capítulo 7, ahí lo vamos a describir, y es un tema realmente muy interesante, un cuadro clínico muy florido desde el punto de vista de signos y de síntomas, el shock séptico, que alguna vez nos va a tocar ver, neumotórax a tensión como un cuadro que puede simular un estado de shock, y el taponamiento cardíaco, que los dos van casi siempre juntos para diferenciar un taponamiento de un neumotórax a tensión. ¿Cuál es la causa? Ya hemos dicho, en trauma tenemos que pensar que la primera opción es la pérdida de sangre. Ahora nos interesa saber accidente, mecanismo de lesión, ¿verdad? Si a mí me hablan de un balazo en el hemitórax derecho, yo debo suponer que el sangrado inicialmente podría estar en el tórax. Pero jóvenes, la bala no tiene un trayecto predecible, pudo haber atravesado el diafragma, llegar al abdomen,
O sea, cuando la lesión es por proyectil por arma de fuego, en el tema de balísticas es muy difícil en realidad predecir hasta dónde pudo haber llegado. Entonces vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, una herida penetrante en el hemitórax derecho a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal por un cuchillo de buen calibre, ¿verdad? Y el paciente está hipotenso, taquicárdico, pálido, sudoroso, con alteraciones del sensorio. Y entonces acá viene la clínica, lo más importante. A la inspección veo la herida, a la palpación hay algo de enfisema alrededor de la herida, a la percusión, mate. De abajo para arriba, mate. O sea, no hay aire, parece que esto está lleno de sangre. Y a la auscultación, muy pocos ruidos. Eso ya nos habla de un hemotórax y probablemente de un hemotórax de buen volumen. Si no está en el tórax, la sangre puede esconderse en el abdomen. Por lo tanto, en el abdomen la clínica nos va a aportar muchos datos. No me ayuda demasiado el FAST, el ECOFAST, para ver si hay líquido libre en el Morrison, en el fondo de saco recto vesical, en el subsifoideo o en la celda periesplénica. No tengo ecógrafo, no sé hacer FAST, lavado peritoneal diagnóstico. Tengo ecógrafo, tengo FAST, tengo tomógrafo, tomografía. Entonces, no está en el tórax, por eso se toma la radiografía, no se olvide. La pelvis está normal, esa sangre podría estar en el abdomen. El FAST dice abdomen libre de líquido. Nos queda solamente el retroperitoneo y esos son los de diagnóstico más difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer acerca del shock y sus intervenciones? Hasta hace unas 2 ediciones, la tendencia siempre era 3 litros de solución cristaloide, posteriormente vienen coloides y luego recién pensar en sangre y hemoderivados, ¿no? Y de repente al paciente ya le habías puesto 10 litros de cristaloide y le seguíamos infundiendo. Entonces, 10 años después, 15 años después, los cambios fisiológicos, la medicina basada en evidencia dicen, los cristaloides, en realidad, después del segundo litro, en pacientes con shock grado 3 para arriba, no son muy beneficiosos. Necesitamos infundir mejor, más rápidamente, hemoderivados, glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado. Perfecto. Y a esto se le ha definido como lo que sería una reanimación balanceada. Balanceada porque estás poniendo plaquetas, porque estás poniendo plasma y porque estás poniendo concentrados de glóbulos rojos después de una reanimación rápida, pero no con más de 2 litros de cristaloides en lactato, de preferencia antes que el fisiológico, y vamos a saber por qué. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, parar el sangrado. Compresión directa es nuestra primera opción. Torniquete ampliamente discutido, lo vamos a volver a tocar en detalle cuando hablemos en el capítulo 8 de extremidades lesionadas. Reducir el volumen pélvico con una sábana si no tienes la cincha pélvica. Cirugía para control de lesiones exsanguinizantes. Agentes hemostáticos de gran uso en situaciones de guerras, de enfrentamientos donde existen unas gelatinas compuestas por fibrinógeno y trombina que al mezclarse con una esponja producen una especie de taponamiento, se disparan por la herida, por decir, en el muslo, y está sospechando de la arteria lesionada, la arteria femoral, por la misma herida con una pistolita especial, se introducen en la herida y ¡pam!, se dispara, se activan el fibrinógeno, la trombina, se forma la gelatina y hacen un tapón muy próximo con excelentes y muy buenos resultados, obviamente que es temporal. Aplicar las férulas a las fracturas es de vital importancia, 1, para reducir el dolor y 2, para disminuir el sangrado. Embolización, la reanimación y el uso de hemostáticos, endovenosos. Uno de sus compañeros preguntó sobre el ácido tranexámico. Hay datos realmente, cuando ustedes vean y hablen de trauma y el ATLS, van a escuchar y ustedes hablar probablemente de nuevas alternativas terapéuticas que ni sus mismos profesores las saben, ¿verdad? Y está recomendado el uso de ácido tranexámico en el sitio del accidente. Les repito, no estoy hablando del shock grado 1, del shock grado 2 por pérdida de sangre. Esos shocks se van a sanar solitos con suerito,
El shock grado 1 es como cuando tú eres un donador de un paquete de sangre, te vas a tu casa, te tomas un buen desayuno con lo que te pagan y listo. El shock grado 2 con un par de sueros se va a resolver. Nosotros estamos hablando y preparándonos para un shock grado 3 y para arriba, o sea, pérdidas de volumen de 30 a 40%, de 40% y más. Es ahí donde ponemos nosotros en juego nuestras habilidades para diagnosticar, reconocer precozmente y tratar. ¿Qué puedo hacer? Primera medida, A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación, oxígeno suplementario. C, ahora sí, en C nosotros hacemos los accesos vasculares, de preferencia antebraquiales, eso es muy bueno, con venocats gruesos y cortos, vamos a hablar de la teoría de Laplace un poco. La reposición con cristaloides tibios a 39 grados centígrados, de preferencia Ringer lactato. Los accesos vasculares más usados son los antebraquiales, cefálica, basílica, más que las basílica, la cefálica. Muy raros son las venas de los tobillos. Y un dato importante en los niños, cuando hablemos en el capítulo 10, vamos a hablar de la infusión intraósea. Tipo, cristaloide de inicio tibio. Vamos a diferenciar, acuérdense, cristaloide, coloide, sangre y hemoderivados. Entonces, el último joven que me habló, otra chica. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no puedo poner suero fisiológico en vez de Ringer lactato? ¿O por qué prefiero Ringer al fisiológico? Vamos, tenemos que interactuar. Ay, el café está exquisito. ¿Saben por qué? Porque por la concentración del cloruro de sodio del suero fisiológico, 154 miliequivalentes de sal, de sodio y 147, miliequivalentes de sodio y de cloro. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a dar más de 2 litros de suero fisiológico, voy a condicionar un cambio de un estado de acidosis metabólica a un estado de acidosis hiperclorémica. Por lo tanto, el remedio, peor que la enfermedad, va a empeorar mis condiciones. De ahí es que se prefiere, de los cristaloides, se prefiere el Ringer lactato, ¿no? A 39 grados centígrados, jóvenes, es importante. Volumen. 1 a 2 litros es lo ideal de cristaloides. Ringer lactato 1, y vas viendo la respuesta en ese instante, ¿verdad? O sea, está pasando 1 litro, pasan 5 minutos, estás viendo cómo va resucitando el paciente, ves cuánto orina, no orina, y dices rápidamente al laboratorio, necesita el grupo sanguíneo, la tipificación, porque voy a pedir rápidamente resucitación balanceada. Me trae 2 plaquetas, 2 plasmas, 2 concentrados de glóbulos rojos, ¿verdad? Esa es la resucitación balanceada, rápidamente, porque yo ya estoy viendo que la respuesta con 2 litros de cristaloide es muy pobre, y que probablemente necesite sangre y hemoderivados. Entonces estoy yendo hacia ese lado. Ya de hecho, como vamos a ver el tipo de respuesta, la pérdida de sangre ha sido significativa. Y vamos monitorizando la respuesta. ¿Y cómo voy a monitorizar la respuesta? Esto es con la diuresis, fundamentalmente, jóvenes, ¿verdad? La diuresis es el mejor parámetro para evaluar el estado de hipoperfusión de los tejidos o de la buena perfusión de los tejidos. Y no se olviden, sobre todo en esta época, les comento que me he quedado sin mi chaumpa y está haciendo frío. Entonces, en esta época es fácil entrar en hipotermia. Y peor si el accidentado está solo, porque yo me puedo mover, ¿verdad? Entonces genero un poco de calor y me voy olvidando con la emoción de sentir frío. Pero el paciente accidentado está quieto, está expuesto, está desnudo prácticamente porque lo han desvestido, ¿verdad? Entonces, lo importante es prevenir la hipotermia.
¿Y cómo puedo prevenir? Una vez que yo lo he expuesto, lo he revisado de adelante a atrás, lo cubro con mantas calientes, sobre todo en época de invierno. ¿Y qué más? Mimi, ¿cómo puedo prevenir para que no se enfríe mi paciente? Posición con sangre también, si es que está perdiendo volumen. Lo voy a matar. Estudien, jóvenes. Hay la agüita que le pongan que esté calientito, jóvenes. Sueritos tibios a 39 grados centígrados. Ese suerito está entrando directo a sus venas y obviamente eso le va a mejorar el estado de la temperatura corporal. De ahí es importante de que en los servicios de emergencia existan unos equipos que se llaman calentadores de suero, que normalmente están a 39 grados centígrados en una especie de baño María. Son cajas metálicas calentadas con electricidad, donde ustedes colocan los sueros en baño María y ahí, ¿no? De preferencia, Ringer lactato, suero fisiológico. En baño María también se calientan los concentrados de glóbulos rojos, los plasmas, porque no se olviden que si ustedes colocan la bolsa de concentrado de glóbulos rojos al microondas para calentar rápidamente, van a tener una morcilla, ¿verdad? Hemoderivados y sangre se calientan en baño María. Siguiente. ¿Qué puedo hacer acerca del shock? Ahora lo otro, reanimación balanceada, lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, aceptaron. La reanimación balanceada va en el contexto de la rápida reposición con hemoderivados y lo otro, la hipotensión permisiva. ¿Qué significa hipotensión permisiva? Aceptar una presión arterial levemente inferior a la normal. Yo les expliqué. El ejemplo es de la manguera de regar agua, ¿verdad? Con un extremo cerrado y el grifo. Tú lo abres, está pinchado y empieza a filtrar. Cuanto más abres el grifo, va a aumentar el flujo de la pérdida del agua por el orificio. Es lo mismo en el ser humano. Si yo le subo la presión a 120-80 porque quiero ver esa presión, lo único que estoy haciendo es incrementar el volumen de pérdida de sangre. En esta diapositiva debería estar este párrafo. Siempre digo, tengo que corregir, después me olvido. Esto tiene que estar aquí arriba. Debajito de reanimación balanceada y hipotensión permisiva. Acá, este es el concepto. Aceptar una presión arterial levemente inferior a la normal con la intención de disminuir la pérdida de sangre. No son sustitutos del control quirúrgico definitivo. Si el paciente es un momento más, y si el paciente persiste sangrado porque tiene una lesión hepática grado 3-4, lesión esplénica 3-4, tiene una lesión vascular mayor, obviamente que la solución va a ser quirófano. ¿Y cómo responde el paciente? Esto es lo interesante. Siempre es importante mejorar el estado de la perfusión de los órganos y tejidos. La piel, ¿verdad? La piel se empieza a poner tibiecita, ese llenado capilar, mejora la filtración renal, los signos vitales tienden a estabilizarse, baja la frecuencia cardíaca, mejora el sensorio. Clínicamente podemos ir viendo, pero uno de los parámetros fundamentales acá es la diuresis. Ahora, esto es lo que tenemos que saber y esto es lo que nos va a orientar y nos va a permitir clasificar y llegar a un diagnóstico, es decir, el nombre es shock hipovolémico. ¿Listo? Punto. Su apellido lo vamos a colocar después. Shock hipovolémico grado 3, grado 4, grado 2. ¿En base a qué? A identificar la cantidad de sangre que ha perdido este paciente, sangre y líquidos, ¿no? Por ejemplo, un rápido respondedor es aquel paciente que con el primer fisiológico, el primer Ringer, pasando el segundo, se estabilizan sus signos vitales. ¿Eso qué significa? Que el paciente no ha perdido, o sea, su pérdida de sangre va entre el 10 y el 15%, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Entre 750 y 1000, ¿verdad? O sea,
no es demasiado. Por lo tanto, reponiendo un poco el líquido en el intravascular con un cristaloide, el paciente se estabiliza. Es un respondedor rápido. Yo puedo presumir que estaba en un shock grado 1 a 2, ¿verdad? Y que no va a requerir ninguna otra medida extraordinaria. Distinto es, estoy pasando cristaloide, paso 1 litro, el paciente mejora, bajo un poco el flujo de perfusión y se altera la hemodinamia. O sea, la hemodinamia, la estabilidad de la hemodinamia está directamente relacionada con la cantidad de líquidos que voy infundiendo. En el momento que infundo una buena cantidad, el paciente mejora, disminuyo la infusión y el paciente empeora. Eso se llama un respondedor transitorio. ¿Qué significa? Que entre tanto le voy poniendo cristaloides o sangre y hemoderivados, ¿verdad? Mejora la perfusión, pero significa que hay pérdida por algún lado. Usted está entrando por un sitio y está perdiendo por el otro. Acá los dos conceptos básicos de la hipotensión permisiva como que no están funcionando, ¿verdad? Y este es el respondedor transitorio. Y este respondedor transitorio, estamos hablando de un shock grado 2 a 3, que ha perdido entre el 15 y el 30% de la volemia. Ahora vamos a hacer ejercicio, prepárense jóvenes, porque vamos a poner en práctica. Y he pasado mis 2 litros de cristaloide, voy al tercer cristaloide, estoy pasando sangre, pasé plaquetas y no mejora, sigue taquicárdico, hipotenso, no orina nada, ese paciente estamos corriendo a quirófano porque está estallado el vaso, está lesionado el hígado, él tiene una lesión de un gran vaso que si no lo controlas lo vas a perder, ¿verdad? Y ese no respondedor es un grado 3 para arriba, o sea, está pre-mortem. Ahora, cuando yo estoy hablando de los porcentajes, a ver, alguien que se llame David. Cuando estoy hablando de los porcentajes, ¿cómo sé que... ¿cuánto es el... A ver, vamos para algo más sencillo. ¿Cuánto del peso corporal representa la sangre? Luis. 7%. Ah, muy bien. ¿Y en el niño? 10%. 9%. 9%, perfecto. Entonces ahora, ¿cuánto tenemos en volumen total de sangre promedio, varón? 5 litros, doctor. ¿Y de dónde salen esos 5 litros? ¿Cómo obtengo? Lo multiplico por el peso promedio del paciente. ¿Y cuánto es el peso promedio con el que calculamos? 70 kilogramos. Perfecto. 7 por 7, 49, 4.900, ahí tienen los 5 litros, ¿verdad? Pero el gordo que está accidentado pesa 110 kilos. ¿Cuánto de sangre tendrá? ¿Cómo? Mi paciente accidentado choqueado pesa 110 kilos. ¿Cuánto de sangre tendrá? 7.7 litros. 7 kilos, 7.5 kilos. Aplazados todos. Pero Se calcula en base al peso ideal, doctor. Peso ideal, ¿ya? O sea, igual tiene 5, ¿verdad? Se calcula en base al peso ideal. No se olviden. Entonces ahora vamos viendo el otro lado, ¿verdad? Normalmente esto es teoría, porque el paciente no viene en su frente y te dice, tengo shock grado 1. Entonces, aquí vamos a ir viendo el porcentaje de la pérdida de sangre, ya saben de dónde viene, por qué 15, por qué 750. Y la clínica es lo más importante, ¿verdad? Esto de acá. Pérdida, shock grado 1 es más o menos una transfusión sanguínea, 15% o menos, 750 ml, ligeramente ansioso, la presión arterial normal, la frecuencia cardíaca normal, la respiración normal y está orinando bastante bien. Si necesitas le pones un cristaloide y se acabó el problema. Grado 2, pérdida de sangre entre el 15 y el 30% de la volemia. Ahora vámonos fijando porque de aquí sale una pregunta. Esto representa entre 750 a 1500 ml de pérdida de volumen. El paciente ya está ansioso, ¿verdad? Taquicárdico, piel pálida, sudorosa, fría y ansioso, alteraciones del sensorio. Y la presión arterial, a ver, María Inés,
tiene presión arterial de 110/90. ¿Qué te parece? Ya pues, chicas. ¿Qué te parece una presión arterial de 110/90? Normal. ¿Quién dijo normal? Chicas, ¿qué es la presión de pulso? Es la diferencia de la presión sistólica y la presión diastólica. En este caso está acercado. Está acortada la presión de pulso, está disminuida la presión de pulso. ¿Qué significa? Que por efecto de las catecolaminas, jóvenes, la presión arterial diastólica se produce la vasoconstricción. La presión arterial diastólica sube, pero la presión sistólica se mantiene, ¿verdad? Entonces la diastólica se acerca a la sistólica y la presión de pulso es lo que cambia. Esto es pura teoría. En la práctica es bien difícil encontrar estas cosas, pero tienen que saber en la teoría. Y si se fijan acá, en ningún momento hemos hablado de hipotensión arterial. Por lo tanto, aquí está la respuesta. Cuando ves respiración 20 a 30, gasto urinario un poco bajón. Este paciente requiere cristaloides, nada más. Y aquí viene la respuesta, grado 3. Presión arterial disminuida. Recién cuando el paciente ha perdido entre 1.500 y 2.000 ml de sangre, que es el 30 o 40% de la volemia, jóvenes recién van a encontrar hipotensión arterial. Entonces, cuando ustedes respondan que un parámetro fisiológico para el diagnóstico de shock es hipotensión, ya, de acuerdo, pero estás llegando tarde, estás con un shock grado 3. Taquicardia, presión de pulso disminuida, respiración acelerada, gasto urinario bajo. Aquí ya necesitas cristaloides, hemoderivados y quirófano y evaluación por cirugía. Evaluación y reevaluación. El grado 4 es un estado premortem, más de 2.000 ml de pérdida de volumen, 40% más. Ya está letárgico el paciente, hipotenso, taquicárdico, respiración acelerada, gasto urinario mínimo, y estos pacientes en general están camino a quirófano, si no, los vamos a perder. Entonces, en base a eso, ahora ya podemos ir encajando y como dos eslabones separados, ahora los juntamos, lo que era el tipo de respuesta frente a los grados de shock, ¿verdad? Una respuesta, pacientes respondedores, grado de shock 1. Pacientes con respuesta transitoria, 2, 3. Y pacientes no respondedores, 3, 4 de grados de shock, ¿verdad? O sea, la pérdida de volumen. Y nosotros tenemos que tomar decisiones muy, muy rápidas. ¿Qué consideraciones especiales en el tema de shock? Tenemos que hablar edad avanzada, atletas, embarazo, medicamentos, marcapasos, ¿verdad? Como complicaciones asociadas al shock. Volvemos. Edad avanzada. La respuesta fisiológica de los viejitos es muy baja. Sus arterias son arterioscleróticas, no son elásticas como la del joven. Sus respuestas, sus niveles de catecolaminas son muy bajos. La superficie cutánea es muy extensa, se enfría muy fácil. Por lo tanto, en edad avanzada, ojo, los cambios fisiológicos son serios y deterioran muy rápidamente al paciente. Los atletas tienen una tremenda reserva fisiológica y son capaces de perder el 50% de su volemia y recién empezar a presentar alteraciones hemodinámicas. En el embarazo, la hipervolemia fisiológica del embarazo. La mamá tiene un colchón extra de volemia para soportar la perfusión del producto del embarazo. Por lo tanto, pérdidas medianas de sangre en la mujer embarazada que no dan manifestaciones serias en la mamá están condicionando un efecto deleterio en el producto del embarazo. No se olviden que en la medida que van pasando los años, aparecen las enfermedades, diabetes, hipertensión, asma, EPOC, enfermedades metabólicas, enfermedades infartos coronarias, y toman muchos medicamentos los pacientes, entonces hay que estar atento al uso de los beta bloqueadores, antihipertensivos, y no olvidarse nunca, pero el paciente está con 90, 60 de presión, pero su frecuencia cardíaca es 70, y había tenido marcapaso, ¿verdad? Y ese paciente no va a ser taquicardia.
¿Qué pasa con la hipotermia? Esta es una combinación letal, jóvenes. Hipotermia, coagulopatía y acidosis. Si estas tres cosas se juntan en tu paciente que está en shock, olvídate, ya está muerto, ya no lo vas a recuperar. Uno tiene que evitar llegar a esta instancia. Si se enfría tu paciente, va a empezar con alteraciones de la coagulación, más acidosis y se terminó, ¿ya? Entonces uno tiene que, y no se olviden, que el cambio del metabolismo aeróbico al anaeróbico va a llevar a la acidosis. Y obviamente esta tríada mortal o letal ya habla de un estado avanzado del estado de pérdida de volumen. ¿Cómo vamos a evaluar el manejo del shock? Es importante el manejo fundamentalmente con este parámetro vital que es la perfusión renal, la diuresis, ¿verdad? ¿Cuánto está orinando? ¿Cuánto debe orinar el adulto? 50 ml, 30 o 50 ml. Bien. Por hora. Bien, mal. De ¿Cuánto debe 0.5 orinar el adulto? 0,5 mililitros Eso, en adulto felicidades. por kilo peso. 0,5 ml kilopeso hora. Jóvenes, eso marca la diferencia de un estudiante malo, ¿verdad? Yo en el hospital quiero que me contesten, doctor, el paciente tuvo una neuresis de 1.5 ml kilopeso hora, eso ha significado 110 ml por hora y ha orinado durante el día 2100. Yo miro al interno o al estudiante y digo, ¿de dónde es este extraterrestre? Parece que fuera mi estudiante, le digo, ¿no? Eso tienen que saber. ¿Cuánto orina un lactante menor? 1 mililitro, kilogramo. 2 mililitros, doctor. 2 mililitros. Kilo por hora. 2 ml. ¿El lactante mayor? 1 litro. 1 mililitro. 1,5 mililitros. ¿Y el escolar y adolescente? 1 mililitro, doctor. Hay que acordarse, ¿verdad? 2, 1,5, 1, 0,5. ¿Eso por qué? Por el volumen. Estamos hablando de un lactante menor, es un retazo de ser vivo, ¿verdad? Versus un viejo de 70, 80 kilos. El valor del hematocrito, accidentado en moto, fracturada sus 2 fémur, ¿cuánto de volemia habrá perdido en cada fémur fracturado? 750 ml. A 1 litro aproximadamente. Y si los dos están fracturados, Litro y medio a 2. O litro y medio. a 2 litros. ¿Y cómo estará su hemoglobina y hematocrito si le tomo ese ratito? Normal. Puede estar normal o algo bajo. Normal. Por lo tanto, no te sirve como un parámetro, ¿verdad? Su hematocrito, hemoglobina recién se va a nivelar al día siguiente. ¿Por qué? Porque en este momento su hemoglobina, hematocrito está alto porque está hemoconcentrado. Hay poco continente, o sea, mucho continente y mucho contenido y poco continente porque perdió. Entonces, como vamos a reponer con cristaloides y vamos a poner hemoderivados, vamos a diluir otra vez y ahí recién vas a poder ver al día siguiente la hemoglobina y hematocrito. Por eso en trauma no se pide hemoglobina y hematocrito. Hemos llegado casi al final, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? La paciente tenía un shock hipovolémico, tenemos que pensar que puede estar un hemotórax, o una fractura pélvica, o un trauma abdominal cerrado, pero lo importante es que hemos sospechado de entrada que nuestro paciente presentaba signos de shock, hemos definido qué es el shock, hemos iniciado el tratamiento del shock, hemos visto la respuesta del shock en base a la pérdida de volumen y la reposición con cristaloides y sangre y hemoderivados. Hemos estabilizado a nuestro paciente. Además de esto, estamos hablando de la tercera prioridad. Previamente hemos manejado A, vía aérea permeable con control de la columna cervical, B, oxigenación y ventilación, y en C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Preguntas. Exactamente, yo también tenía esa misma duda. Vamos a ir al chat, yo creo. En el chat se abren más.
En resumen, ¿el shock lleva a una perfusión de órganos y tejidos inadecuado? Sí, ese es el concepto de shock. ¿La hipovolemia es la causa de shock en la mayoría de los pacientes con trauma? Correcto. ¿El diagnóstico y tratamiento del shock debe ocurrir simultáneamente? Exactamente lo mismo que en trauma. En trauma, problema detectado en A, en B o en C, problema resuelto en ese momento antes de completar la evaluación. La evaluación inicial requiere un examen físico meticuloso siempre. Tiene, o sea, ojo de águila, perspicaz, rápido, ágil, pero eso teniendo una base de datos, ¿verdad? Bien sólida en tu cabeza, en tu disco duro, que te permita mirar con una mirada, es decir, este paciente está en shock y tiene una escala de coma, y le aprieto el pezón, y tiene una escala de coma de Glasgow de 9, prepare el tubo endotraqueal, el laringo, que lo voy a intubar. ¿Cuánto ha transcurrido? 10 segundos. El manejo inicial incluye una hemostasis rápida y reanimación balanceada con cristaloides y sangres, siempre. Esos son los nuevos conceptos. Hipotensión permisiva, resucitación balanceada. ¿El reemplazo sanguíneo reanuda la capacidad de volumen intravascular de transportar oxígeno? Parcialmente sí, pero lo que tenemos que hacer es cerrar el grifo, cerrar la pérdida de sangre, porque si no, estamos alimentando nada más, vamos a tener esta respuesta transitoria o sin respuesta. A ver, ahora vámonos al chat.